Continuando con nuestro programa de histología, el día de hoy veremos el término o la clase sobre sangre, que es un tejido conectivo especializado que tiene una característica muy diferente a los anteriores, ya que este es un líquido que circula por todo el cuerpo humano a través del sistema circulatorio en sus arterias, venas y capilares. Vemos nosotros cómo el tejido sanguíneo comunica e integra todos los órganos y sistemas del cuerpo humano, transportando nutrientes, pero de igual forma transportando algún material de desecho hacia órganos con una especialidad a su cargo. Veremos en este momento un pequeño video de generalidades de la sangre. La sangre del hombre es un líquido rojo, espeso, viscoso, de olor característico y sabor salado. Un individuo adulto tiene un volumen aproximado de sangre de 5 litros en total, a una temperatura de 37 grados centígrados. La sangre está compuesta por un líquido llamado plasma y unos elementos de origen celular. El plasma es un líquido amarillento, compuesto en un 90% por agua. Además tiene disueltas sales minerales y proteínas como la hemoglobina y el fibrinógeno. Cuando el plasma no tiene fibrinógeno, se llama suero. También en el plasma están los productos de desecho de la actividad celular y otras sustancias como hormonas o enzimas. Uno de los elementos celulares más importantes son los glóbulos rojos, también llamados hematíes o eritrocitos. No tienen núcleo ni pueden reproducirse, por lo que no se puede decir que estén vivos. Son elásticos y deformables, para poder pasar por los capilares más finos. Suelen durar unos 4 meses. Los glóbulos rojos están cargados de una sustancia llamada hemoglobina, con la que transportan el oxígeno a todo el organismo y recogen el dióxido de carbono para llevarlo hasta los pulmones. Cuando la sangre no transporta la suficiente cantidad de oxígeno, se produce la enfermedad llamada anemia. El hombre tiene una cantidad enorme de hematíes, unos 25 billones. Cada segundo se producen y destruyen unos 2,5 millones de ellos. Normalmente se destruyen en el hígado, pero también pueden ser fagocitados, es decir, digeridos por los glóbulos blancos, como en este caso. Los leucocitos, o glóbulos blancos, son las verdaderas células sanguíneas, con una estructura celular completa. Pueden entrar y salir de los vasos sanguíneos para actuar en todo el cuerpo. Se mueven por pseudópodos, y tienen la importante misión de destruir las bacterias y sustancias extrañas que invaden el organismo mediante la fagocitosis u otros procesos. Otro de los elementos importantes en la sangre son las plaquetas o trombocitos, que proceden de la fragmentación de unas células más grandes que hay en la médula ósea. Su vida media se reduce a 1 o 2 días. Las plaquetas juegan un papel muy importante en caso de hemorragia. Cuando la sangre sale por una herida, las plaquetas forman un coágulo o trombo en el que pueden aprisionar además algunos glóbulos rojos, bacterias y otros corpúsculos, con el fin de evitar la salida de más sangre y para que el flujo pueda seguir su camino normal.
La composición de la sangre es tan precisa que cualquier alteración de ella indica la existencia de una perturbación en el organismo. Por eso la mayoría de los exámenes médicos incluyen un análisis de sangre. Con estas generalidades que observamos de la sangre, podemos hacer la diferenciación. Si observaron al principio del video, se lograba observar un tubo de ensayo en el cual se separaba una parte roja de una parte amarillenta translúcida. Esa parte amarillenta translúcida es el plasma y la parte rojiza representa el grupo de células que constituyen todo el sistema de la sangre. Ese líquido amarillento llamado plasma es nuestra matriz, como este tejido especializado, y representa el 50% de todo el volumen. Este porcentaje se divide en el 90% básicamente en agua, un 9% en proteínas especiales y el resto en compuestos de sales inorgánicas, algunos nutrientes, algunos elementos de desecho que permite interactuar con el resto del tejido. Si nosotros pudiéramos observar nuevamente ese tubo de ensayo donde se separan, esa parte amarillenta no solo contiene estos elementos fundamentales, sino que también presenta unas proteínas que aquí están mencionadas en azul, que es la albúmina, la globulina y el fibrinógeno. Vale la pena mencionar que la albúmina cumple un papel muy importante por ser una de las de mayor tamaño, y es que atrae todos los solutos al interior de los vasos sanguíneos, evitando de esa forma la pérdida excesiva de líquido hacia la matriz del tejido conectivo, de tal forma que el porcentaje de líquido que se pierde del plasma en el intercambio es poco, y que este tiene las características semejantes al líquido tisular. Los compuestos inorgánicos que nosotros podemos ver, existen prácticamente otros elementos más que todo de tipo iónicos, pero hay otros compuestos nutritivos como aminoácidos, lípidos, vitaminas, hormonas, factores quimiotácticos de defensa, etcétera, que va a complementar dentro de lo que es el plasma. Entonces el plasma es el elemento que le permite circular a las células, flotar a través de este líquido y poder ser transportado de un lugar a otro. La sangre cumple muchas funciones, pero en especial una de las más importantes es el transporte de gases como es el oxígeno y el dióxido de carbono, que a través de este mecanismo nosotros podemos ingresar oxígeno a todas las células del cuerpo y de igual manera liberar el dióxido de carbono hacia afuera hasta el árbol respiratorio donde se permite este intercambio. Y también nos permite transportar hormonas de una glándula que secreta hormonas hacia un tejido o hacia otra glándula para que funcione de la forma más adecuada. Transportar materiales de desecho como compuestos nitrogenados hacia el exterior y ser eliminados para purificar nuevamente la sangre y que siga trabajando de la mejor manera. Y esto es lo que nosotros conocemos como una homeostasis. Crear en la sangre un sistema de equilibrio ácido-base y mantener un pH neutro que representará aproximadamente de 7.4. Mantener a través de la sangre de su circulación la termorregulación, controlar la temperatura corporal del cuerpo y de esa forma también circular células que nos permitan la defensa, que les vamos a dar el nombre de leucocitos o glóbulos blancos, que nos ayudan de una u otra forma a evitar la presencia de un antígeno o un patógeno que nos pueda hacer algún daño.
Este es un frote periférico. Si observamos con cuidado, observamos que las células que más abundan dentro de este frote son glóbulos rojos. Si ustedes observan, el glóbulo rojo se ve esférico, se ve en la periferia un poco más oscuro y en la parte central observamos más translucidez, de tal forma que presenta un color más claro. Este glóbulo rojo, también conocido como eritrocito o hematíes o corpúsculos, son importantes para el buen funcionamiento de la vida del ser humano. Tiene una forma bicóncava, tiene un diámetro promedio de 7.5 micras, en la parte periférica un grosor de 2 micras y en la parte central de 1 micra, lo que le permite ser más translúcido en la parte central, y en la observación con el microscopio óptico podemos ver la parte más clara en su región central. Es importante reconocer que el volumen o la concentración de eritrocitos por milímetro cúbico debe estar entre 4.5 a 5 millones. Y que la vida promedio del eritrocito entre 90 y 120 días. Después de este tiempo, las células presentan estructuras antigénicas que son detectadas por macrófagos dentro del hígado o del vaso, lo que permite su fagocitosis y eliminación, y de esta forma estimular la médula ósea para producir más glóbulos rojos o eritrocitos, para que el volumen sanguíneo se mantenga en las mismas proporciones. La deficiencia o la poca producción de glóbulos rojos llevaría a padecer de anemia, y esta anemia nos ocasionaría grandes problemas para el transporte de oxígeno. En la parte central vamos a observar nosotros una proteína importante que se llama hemoglobina, y es la que le permite darle un color rojizo a dicha célula. Hay otras proteínas importantes en la parte periférica de dicha célula, y estas son la espectrina, la actina y la arquirina. Estas proteínas se interlazan con el citoesqueleto de toda la arquitectura del eritrocito, manteniéndole esa forma bicóncava para que funcione y se pueda desplazar en todo el torrente circulatorio de una forma adecuada. Hay otras proteínas integrales, las glucoforinas o proteínas de banda, que permiten también unirse a otros receptores específicos. Pero en su interior, la hemoglobina está conformada por 4 globinas unidas a grupos heme que contienen hierro, y ahí es donde se fija prácticamente las moléculas de oxígeno. La hemoglobina tiene 2 subunidades, una llamada carboxihemoglobina, que transporta el dióxido de carbono, y la otra se llama oxihemoglobina, que transporta el oxígeno. Y son liberadas dichas moléculas en sitios diferentes para que sean expulsadas a nivel pulmonar el dióxido de carbono, y a nivel tisular el oxígeno, para ser utilizado por las células que se encuentran en ese sitio. La hemopoiesis. Hemos visto cómo la sangre desde sus primeras semanas de vida embrionaria empieza a diferenciarse las células, y empieza a diferenciarse del mesodermo al mesénquima, y de esas células se forman células troncales hemopoieticas hasta dar origen a células pluripotenciales, que se puede convertir en varios tipos de células de la sangre. En estas células se derivan las células mieloides. Estas células mieloides van a dar origen a la formación del eritrocito en su línea para formarse. Pero este proceso lleva varias divisiones celulares hasta adquirir la forma arquitectónica que nosotros estudiamos.
En esta imagen podemos observar cómo estas células se empiezan a diferenciar por un proeritroblasto. Vemos el tamaño de la célula es mayor, tiene núcleo, progresivamente se va condensando, entra en una etapa eritroblasto basófilo, más adelante en un eritroblasto policromatófilo y casi en su etapa final de un eritroblasto ortocromático para convertirse al final en el final de la médula en reticulocitos. Pero para que pueda salir a la sangre periférica se tiene que convertir en eritrocito. Y vimos cómo la secuencia va modificando la célula hasta que desaparezca completamente su núcleo. Y vemos la forma bicóncava de dicha célula. De esta forma, la célula puede complementar todas las funciones para las cuales ha sido diseñada en el cuerpo humano. Entonces, estas células sanguíneas, esta célula es la más abundante de todas y nos ayuda básicamente al transportar el oxígeno y a transportar el dióxido de carbono y de esta forma ayudar a mantener las condiciones vitales del ser humano. El otro grupo de células más abundantes corresponden a los trombocitos, también conocidos como plaquetas. Estas plaquetas vemos nosotros que al final se convierten en fragmentos plaquetarios o fragmentos de células que en su parte interna corresponden a los compuestos hialurómero y granulómero que permiten evitar la pérdida sanguínea. Cuando el endotelio, las células endoteliales de los vasos sanguíneos sufren una lesión, inmediatamente estimulan la agregación de estas plaquetas, conjuntamente con el fibrinógeno, que es una proteína que está circulando dentro del plasma, se van agregando para dar origen a la formación de un coágulo que va a permitir darle tiempo a la reparación del endotelio, por lo que va a durar aproximadamente una semana en ese tiempo. Después de esa semana, los macrófagos fagocitarán el residuo del coágulo y permitirán la liberación y reparación del endotelio donde existía una lesión. Los trombocitos o plaquetas tenemos que tener un promedio de entre 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. Esto es bien importante, porque si estos porcentajes se alteran, podríamos tener problemas dentro de lo que es la coagulación de la sangre, formando, si fueran muchas las plaquetas, formando trombos, o si fuera poco, evitando la formación de trombos, lo cual no permitiría detener el sangrado en un momento determinado. Entonces, los valores importantes en estas células son de suma importancia mantener ese control. Por eso que es importante a cada paciente, sobre todo para el dentista, hacer una hematología y revisar sus tiempos de coagulación, pero sobre todo la cantidad de plaquetas necesarias para su desempeño laboral. La hemopoiesis de los trombocitos es un poquito más sencilla, que de igual forma, después de las divisiones celulares hasta convertirse en una célula progenitora multipotencial, entramos en la etapa siempre mieloide, y de la etapa mieloide se da origen a una gran célula, una célula grande llamada megacariocito. Y esta célula grande en la médula ósea se rompe formando fragmentos celulares, y estos fragmentos celulares son los que pueden salir hacia la sangre periférica y poder cumplir con las funciones. De tal manera que el megacariocito es exclusivo de la región medular, no olvidarlo. Solo podemos observar fragmentos celulares en la sangre periférica. Aquí tenemos la célula en un frote de médula ósea, donde el tamaño de la célula es inmensamente grande en relación a las demás células, lo cual nos permite analizarla y no equivocarnos en ningún momento dado de la observación, si así fuese necesario.
El otro grupo de células que es de gran importancia son los leucocitos. Los leucocitos son células de defensa del cuerpo, también son conocidos como glóbulos blancos. Aquí tenemos una imagen de ellos. El porcentaje es menor que las dos anteriores, ya que representa entre 4.500 hasta 11.000 por milímetro cúbico. Estos datos dependen de la bibliografía que ustedes estén consultando. Va a variar un poco, pero cuando uno manda a hacer una hematología, normalmente el químico biólogo nos manda los valores de referencia, los cuales nos permite poder verificar si está dentro de valores normales. Es bien importante estas condiciones de verificación. Lo más importante en estos glóbulos blancos son las formas de los núcleos, que es lo que lo va a hacer diferente. Y aquí hacemos una primera diferencia. Las células granulosas de las células no granulosas. Vemos nosotros que entre las células granulosas vamos a tener un grupo de células que, aparte de los gránulos que presenta en el citoplasma, sus núcleos tienen ciertas características muy particulares. Vemos este ejemplo, cómo se puede dividir y dar forma y mantenerse en toda su constitución. Lo que tratamos de ejemplificar anteriormente fue cómo el núcleo es uno, pero puede dar la apariencia de tener varios. Es así como estas células pueden empezar a observarse de manera diferente en relación a otras células que hemos estudiado. Los eosinófilos podemos observarlo de esta forma. Se ve como que fueran dos pequeños núcleos unidos con un puente de unión, pero en realidad es un solo núcleo. Lo que nos interesa que observemos, aparte del núcleo, es la gran cantidad de gránulos de una coloración rosado intenso o asalmonado que nos caracteriza realmente de su granulación. Veamos qué características tiene esta célula. En promedio entre 0 y 7% es el número o el valor, pero en adultos vamos a decir que es de 0 a 4% se considera dentro de lo normal, pero en niños podemos encontrar hasta un 6 y o un 7%. Como les vuelvo a repetir, depende de la literatura que estén ustedes consultando, estos valores pueden modificarse. Sus gránulos específicos son proteínas básicas que permiten la liberación para la destrucción de algún patógeno, liberando compuestos químicos como histamina, como colagenasa, peroxidasa, aril sulfatasa. Pero lo más importante en estos gránulos es la presencia de neurotoxinas, que es importante porque su especialidad va a ser contra parásitos, y estos gránulos que contienen neurotoxina permiten lesionar el sistema nervioso, dejándolos paralizados, que se desprendan de la región donde se encuentran nutriéndose para poder ser eliminados. Entonces, los eosinófilos es una célula que contribuye en el proceso inflamatorio, pero principalmente su acción es contra parásitos o gusanos. Los basófilos es otro grupo de células más pequeño su porcentaje. Veamos el núcleo. El núcleo tiene una forma como de S, y esos gránulos en su citoplasma son muy oscuros, desde un azul fuerte hasta los negros podrían observarse a través de un microscopio óptico. Es bien importante estas características que presenta. En algunos libros lo van a encontrar de 0 a 0.5 o hasta 1%, ¿verdad? Pero es los parámetros de referencia que nosotros estamos dando acá nos permiten tener el criterio para la evaluación que en algún futuro se pueda realizar. Sus gránulos están concentrados de histamina, heparina,
citocinas, heparansulfato, leucotrienos y factores quimiotácticos. Esto permite el proceso de inflamación, facilita la vasodilatación de los capilares cercanos a ellos. Cuando estas células salen a la matriz, favorecen el proceso inflamatorio, y factores quimiotácticos que permiten la atracción de otras células de los glóbulos blancos que permitan ser liberados hacia la matriz del tejido conectivo para que puedan actuar contra algún agente patógeno o antígeno. El neutrófilo, que lo hemos dejado de último, no por ser menos, sino al contrario, por ser el más abundante de todos. Observemos su citoplasma, no se ven tanta la presencia de gránulos, ya que no se tiñen tan fácilmente, pero sus núcleos presentan muchos lóbulos, presentan de entre 3, 4 y hasta 5 lóbulos, que le da la característica, y por eso también se le conoce como polimorfonucleares. Es una célula de las que permite sus funciones contra bacterias, un porcentaje entre 40 hasta un 70% de neutrófilos del total de leucocitos. Es considerada la primera línea de defensa, ya que ellos, por factores quimiotácticos liberados por los macrófagos y por los mastocitos, permiten salir del torrente circulatorio del endotelio a través de la vasodilatación y un fenómeno llamado diapédesis, ser liberados hacia la matriz donde actúan y buscan transportarse entre toda la matriz hacia llegar a la zona donde se encuentren estos agentes invasores. Tiene gránulos primarios o azurófilos, que prácticamente son lisocimas, que en su interior contienen una gran cantidad de enzimas como la hidrolasa, la elastasa, la mieloperoxidasa y otros gránulos específicos secundarios y terciarios que favorecen la destrucción contra bacterias, lisocimas, lactoferrinas, activadores del complemento que también estimulan el proceso de inflamación, ¿verdad? Las fosfatasas y las metaloproteasas, que destruyen tipos de membranas celulares al interior para destruir las bacterias. Esa es su principal acción, pero destruyen muchos de los agentes invasores. Ahora, el otro grupo de leucocitos son considerados como granulosos, porque en su citoplasma no se logran observar gránulos, pero sí tienen gránulos primarios que permiten también la liberación de estos compuestos. Y estos son los linfocitos y los monocitos. Ambas células tienen características muy diferentes, ya que los linfocitos son células pequeñas, son las más pequeñas dentro de los glóbulos blancos, más o menos un promedio entre 8 y de unas 10 micras de diámetro, y el núcleo ocupa casi la mayor parte del citoplasma de la célula. Observamos levemente un pequeño halo alrededor de un color azul pálido, y todo el núcleo de un color morado que ocupa prácticamente todo el contenido celular. Son células pequeñas y observan casi del mismo tamaño de los eritrocitos, un poquito mayor, pero no mucho mayor que ellos. Representan entre el 22 y 44% del total de leucocitos. Son un sistema de defensa que permite prácticamente crear mecanismos propios particulares de defensa, como son las inmunoglobulinas y células que permiten destruir células contaminadas o células tumorales o cancerosas en algún momento de la vida del ser humano. Es parte de un sistema del sistema inmunológico de defensa del cuerpo. Es importante esta diferenciación, ya que ellas van a actuar de una forma más inteligente, más creativas, y va a llevar más tiempo, ya que ellas tienen que identificar el antígeno a través de los macrófagos que los presentan. Ellos transportan ese antígeno, y después de 4 o 5 días empiezan a generar
linfocitos con el antídoto o los anticuerpos específicos para destruir al agente que está contaminando las células o la matriz. De tal forma que tenemos dos grupos de células linfocíticas, los linfocitos T y los linfocitos B, que se diferencian por por proteínas de diferenciación celular. Esta es la nomenclatura. Vamos a hablar de ello en la próxima clase, que empezaremos a estudiar el sistema inmunológico y nos entretendremos un poco más de cómo se adquieren estas proteínas de diferenciaciones celulares para poder trabajar en sus mecanismos de acciones. Los monocitos de igual forma tienen estas proteínas de diferenciación celulares en sus superficies compuestos. Los linfocitos T y los linfocitos B no podemos reconocerlos a través del microscopio óptico, ya que se ven idénticos. Solo por reacciones de tipo histoquímicas podemos hacer, o marcadores, se puede poder hacer la diferencia. Lo importante es que los linfocitos B entran en contacto, y al entrar en contacto con el antígeno se activa todo su proceso y mecanismo de acción y se convierten en plasmocitos, ¿verdad? Células encargadas al final de producir anticuerpos en forma de inmunoglobulinas, que las estudiaremos en la próxima clase. Los linfocitos T, a su vez, son células encargadas de producir toxinas específicamente para lesionar todas aquellas células que están contaminadas o transformadas, para destruirlas completamente. Tenemos una familia de ellas: los helper o cooperadoras, las citotoxinas, las de memoria, las supresoras, y las non-telar killer o los linfocitos o células asesinas. Estas células también estudiaremos en la próxima clase más enfáticamente. Los monocitos representan la célula o el glóbulo blanco más grande de todas. Podemos observar la comparación entre el 2 y el 1. El 1 corresponde al monocito, es una célula grande, casi 2 veces el tamaño de un linfocito, si lo podemos comparar de esta manera. Es una célula grande. Representa entre el 4 y 10% del total de los leucocitos. Es parte del sistema monocítico mononuclear, que al salir del torrente circulatorio por la diapéresis se convierte prácticamente en un macrófago, identificando células muertas, células contaminadas, antígenos, tejido dañado, lo que pueda prácticamente fagocitar, limpiando completamente toda la región y estimulando a células del tejido a su reparación. Esta célula es de gran importancia. Vale la pena mencionar que al salir del torrente circulatorio, crecen y se convierten en unas células aún más grandes. La hemopoiesis de los glóbulos blancos: estamos constituidas siempre de la parte mieloide. Se van diferenciando conforme las células madres se van volviendo cada vez más específicas, y entramos en una parte mieloblástica, promielocítica, y aquí en la parte promielocítica ya se hace la diferencia entre 3 grupos de células diferentes, lo que son los eosinófilos, los neutrófilos y los basófilos. Esta línea marca la diferencia de los eosinófilos de tipo mielocitos eosinófilos, pasan a metamielocitos eosinófilos, pasan a células eosinófilas estables, o esta banda corresponde a las células juveniles, y por último a eosinófilos maduros, que pueden salir al torrente circulatorio para desempeñarse como tal. De igual forma, los neutrófilos entran en una etapa mielocítica neutrófila, metamielocítica neutrófila, células estables o juveniles, y por último a células maduras o neutrófilos.
Y los basófilos de igual forma, mielocíticos basófilos, metamielocíticos basófilos, células estables o juveniles y por último el basófilo, que saldrán ya en estas líneas maduras a la circulación periférica para poder actuar como sistema de defensa. A continuación dejaremos unas diapositivas que nos permiten el repaso. Traten ustedes de identificar las más cantidad de células que observen en cada una de las láminas y poder identificar y reconocerlas. Pasaremos una por una como un ejercicio. Ustedes identifiquen, traten de hacer sus diagnósticos. Este es un frote periférico de células. Podemos observar diferentes formas, el tamaño, recuérdense verificar el tamaño, la forma de los núcleos, la presencia que tienen cada uno de ellos. Este ejercicio es importante para el reconocimiento de cada una de las células. Recordando siempre de esta célula, recordemos, siempre corresponde a médula ósea. Y con esta última célula nos quedamos. Finalizamos de esta forma la clase del día de hoy. Que tengan ustedes un feliz día. Nos vemos en la siguiente. Por favor, repasar el tema de sistema inmunológico.